A veces, la casa está en silencio, pero no por paz, sino porque ya no quedan fuerzas para hablar. Ella ha aprendido a sonreír con los labios mientras su corazón se encoge. Se sienta a la mesa, sirve la cena, recoge los platos y nadie nota que hoy otra parte de ella se ha roto. El silencio de una madre sola no es vacío. Es un grito ahogado porque hay dolores que no encuentran palabras y lágrimas que no encuentran ojos que las vean. ¿Cuántas veces ha querido decir no puedo más, pero terminó diciendo todo bien? ¿Cuántas veces ha dormido con lágrimas en los ojos y despertado con la sonrisa que sus hijos necesitan ver? Ese silencio que carga no es debilidad, es amor desgastado, es fuerza mal entendida, es su alma hablando bajito. Yo también necesito que alguien me cuide. Hay noches que terminan con lágrimas secas en la almohada, no por algo que pasó hoy, sino por todo lo que lleva acumulando desde hace meses, quizá años. Te acuestas en silencio para que los niños no escuchen. Aprietas los labios para no sollozar, y cuando por fin el sueño te vence, es más por agotamiento que por descanso. Luego amanece, y aunque apenas dormiste, te levantas, preparas el desayuno, alistas los uniformes, haces como si nada. Nadie lo nota, pero hoy, igual que ayer, estás actuando, fingiendo fuerza, fingiendo alegría, fingiendo que todo está bajo control, cuando por dentro sientes que apenas puedes sostenerte. Te preguntas si esto también pasará, si algún día no tendrás que ser tan fuerte, pero hoy, otra vez, eliges el silencio y sigues, porque eres madre, porque crees que no hay otra opción, pero dentro de ti, muy en el fondo, alguien solo quiere ser abrazada y que le digan, no tienes que hacerlo todo sola. Hay días en que todo parece funcionar. Llegas a tiempo, no olvidas nada, incluso sonríes con naturalidad. Desde fuera, nadie sospecha. Eres la madre responsable, fuerte, presente, pero nadie ve lo que pasa después. Cuando se cierra la puerta, cuando ya no hay ojos observando, cuando el silencio se convierte en espejo, porque hay un dolor que no grita, pero pesa. No es por algo puntual, ni por alguien que te hizo daño. Es por todo lo que has contenido, las veces que no lloraste, las veces que tragaste palabras, las veces que fingiste estar bien porque no querías preocupar a nadie. Y llega un momento en que el alma empieza a agrietarse, no con ruido, no de golpe, sino poco a poco, como una taza fina a simple vista parece entera, pero ya no puede sostener más. Tú lo sabes, lo sientes, y a veces ni siquiera puedes explicarlo. Solo sabes que te estás rompiendo en silencio. Hay un amor que nace sin condiciones, sin contrato, sin garantías. El de una madre, tú lo sabes bien. Das desde que despiertas hasta que te acuestas. Das en los detalles que nadie nota, en la comida caliente, en la ropa doblada, en el beso que aún das aunque estés cansada. Das sin esperar nada, pero a veces, muy adentro, algo en ti también quiere ser cuidada. No lo dices. Quizás ni lo piensas en voz alta, pero lo sientes. Hay momentos en los que te gustaría que alguien te abrace sin que tengas que pedirlo. Que alguien te mire y diga, ¿cómo estás? De verdad. Que alguien te diga que está orgulloso de ti, no por todo lo que haces, sino por todo lo que sigues siendo, a pesar de tanto. Y no es que quieras recompensas, no es que tu amor sea egoísta, es solo que a veces
Cuando todo el amor va hacia afuera y nada regresa, el corazón se va desgastando, como una vela encendida en una habitación vacía. No necesitas mucho, solo un gesto, una pausa, un te veo, porque tú también mereces recibir, aunque estés acostumbrada a dar. A veces, la pregunta no es ¿quién necesita ayuda?, sino ¿quién sostiene a la que siempre sostiene? Porque tú eres ese pilar, esa que está ahí cuando todos tambalean. Pero, ¿qué pasa cuando eres tú la que se siente débil? ¿Quién te sostiene entonces? Hay días en los que tu cuerpo sigue, pero tu alma va detrás, arrastrando los silencios, el cansancio, el miedo de no estar haciéndolo lo suficientemente bien. No porque falles, sino porque sientes que nunca puedes caer. Porque si tú te detienes, ¿qué pasa con todo lo demás? Y así, aprendes a no llorar en voz alta, a guardar el dolor detrás de sonrisas amables, a seguir dando, aunque tu pecho pese como piedra mojada, a decir, estoy bien, aunque por dentro se esté desmoronando todo. Pero, querida, incluso el sol necesita descansar, incluso el árbol más fuerte se inclina con el viento. No estás sola y no tienes que demostrar fortaleza todo el tiempo, porque ser humana no es fallar, es sentir. Ser madre sola ya es difícil, pero a veces lo que más duele no es criar sin pareja, es criar bajo la mirada de una sociedad que no entiende, que no pregunta, que solo juzga. Te miran con ese gesto de lástima disfrazado de cortesía. Te preguntan, ¿y el padre? Como si tu historia no fuera suficiente, como si tu presencia no bastara, como si amar sola no fuera un acto completo. Y tú sonríes, como siempre, pero por dentro hay una herida que no cierra. La culpa. Culpa por no haber dado una familia completa. Culpa por estar cansada, por perder la paciencia, por no tener todas las respuestas. Culpa incluso por pensar a veces en rendirte. Y luego el silencio, ese que nace cuando callas para no parecer débil, para que no digan que no puedes, para no cargar con más etiquetas. Pero el juicio de otros no define tu camino. Nadie conoce las noches en que te abrazaste sola, ni los días en que te levantaste con lágrimas aún tibias en la almohada. Nadie sabe cuánto amor has dado sin condiciones. Buda enseñó que el juicio externo es una sombra del miedo interno, que el verdadero alivio no nace de gustarle a todos, sino de honrar tu verdad, con dignidad, con compasión, contigo misma primero. Quizás te dijeron que el tiempo todo lo cura, que solo debes ser fuerte, resistir, seguir, pero nadie te explicó qué hacer cuando el dolor no se va, cuando, aún después de tanto tiempo, una parte de ti sigue rota. Lo que Buda enseñó no fue una promesa de evitar el dolor. Él no dijo, no dolerá más, sino, puedes aprender a estar con tu dolor, sin que te destruya. En su camino, el Buda encontró sufrimiento por todas partes, en el nacimiento, en la enfermedad, en la muerte, en el abandono, en la pérdida. Él mismo dejó todo lo que tenía, no para huir, sino para entender. Comprendió que huir del dolor solo lo alimenta, que rechazarlo lo enraiza más fuerte. Y así nació la enseñanza del contacto profundo: no rechazar, no aferrarse, solo sentarse con lo que duele, como quien se sienta junto a una amiga herida. Mirar el dolor no con miedo, sino con respeto, porque en él también hay verdad. En él también hay semillas de sabiduría. Para ti que has caminado tanto sola, quizás ha llegado el momento de dejar de luchar contra eso que sientes, no para rendirte,
sino para abrir un espacio de comprensión. Porque a veces lo que más sana no es cambiar la herida, sino cambiar cómo la miras. La palabra que el Buda usó para hablar del sufrimiento fue dukkha, pero dukkha no es solo el dolor físico o una tristeza puntual, es una sensación más profunda, como una grieta que no se ve, pero que está ahí. Es esa incomodidad constante, ese algo que falta, ese cansancio del alma que ninguna noche de sueño logra reparar. Dukkha es lo que sientes cuando haces todo por los demás y al final del día no queda nada para ti. Es cuando sonríes, aunque por dentro te estás cayendo. Es cuando deseas solo un minuto de silencio, de descanso, de ser cuidada, pero nadie lo nota. Para una mujer que cría sola, dukkha no es una teoría, es un espejo diario. Es la montaña de tareas, la culpa que no se va, el miedo de no ser suficiente. Es sentirse sola, incluso rodeada de gente. Es mirar a tu hijo y sentir amor inmenso, pero también una soledad que no sabes a quién contarle. Pero también el Buda enseñó que reconocer a dukkha es el primer paso para liberarse, porque no se trata de negar lo que duele, sino de dejar de pelear con ello, como quien se sienta al borde del río y en lugar de luchar contra la corriente, decide observar su flujo y entenderlo. Imagina una taza, una que cada día se vacía para dar de beber a otros, a veces con amor, otras con urgencia. Una taza que nunca pide ser llenada, porque ha aprendido que su valor está en servir. Así viven muchas madres que crían solas, como tazas que siempre dan, pero que rara vez reciben. Y con el tiempo, esa taza empieza a agrietarse, no porque sea débil, sino porque nadie la cuida. Y entonces, cuando ya no puede contener más, la culpa aparece. ¿Por qué estoy tan cansada? ¿Por qué me siento tan sola? ¿No debería estar agradecida? Como si necesitar descanso fuera una traición, como si pedir ayuda fuera egoísmo. Pero el Buda también habló de compasión hacia uno mismo, porque una taza vacía no puede dar nada más y merece ser llenada, con silencio, con ternura, con pausas, no para dejar de amar, sino para poder seguir amando sin romperte. A veces basta con detenerse, con respirar hondo, con reconocer que tú también eres humana. Y en ese gesto simple comienza la sanación. Hay un momento, silencioso y sutil, en que ya no puedes seguir huyendo. No porque te falten fuerzas, sino porque sabes que correr ya no tiene sentido. Entonces, te detienes y ahí está el dolor, no como una sombra que te persigue, sino como una parte de ti que siempre ha estado esperando ser vista. Mirar el dolor no es debilidad, es un acto profundo de valentía. Es reconocer que duele criar sola, que hay noches en que el silencio es tan denso que pesa en el pecho. Es aceptar que a veces te sientes invisible, aunque hagas todo, que extrañas ser abrazada no solo por tu hijo, sino por la vida misma. Pero cuando lo miras, sin juicio, algo cambia. El dolor deja de gritar, se vuelve más suave, como si solo necesitara tu atención, tu presencia, como un niño que llora hasta que alguien lo toma en brazos. Así también, tu dolor empieza a calmarse cuando tú decides no darle la espalda. El Buda enseñó que al abrazar nuestro sufrimiento con plena conciencia, no nos destruye, nos transforma. Y ahí, justo ahí, comienza tu renacimiento, no como otra mujer, sino como tú misma, más entera, más compasiva, más viva. A veces,
Lo más valiente que puede hacer una madre es permitirse llorar sin esconderse. Tal vez tú también has sentido ese nudo en el pecho, ese silencio que grita por dentro. No tienes que explicarlo todo. Solo deja unas palabras aquí abajo, lo que nunca pudiste decir en voz alta, porque a veces, cuando lo escribimos, comenzamos a sanar. Durante años, nadie la notó realmente. Caminaba por los pasillos del supermercado, recogía a su hija en la escuela, trabajaba de madrugada y regresaba sin hacer ruido. Era como si no tuviera rostro, no porque le faltara, sino porque nadie se detenía a mirarlo. Había aprendido a sonreír justo lo necesario, a decir todo bien, aunque por dentro astro se estuviera cayendo. Su nombre estaba en las listas escolares, en los correos del trabajo, pero su historia nadie la conocía. A los 24 años, la maternidad le llegó sin aviso. El padre desapareció antes de que naciera la niña. Y desde entonces, cada pañal, cada fiebre, cada noche sin dormir fue solo suya. Pero también lo fue la culpa, el miedo, la voz interna que le decía que debía poder con todo. No había espacio para quebrarse, porque si ella se caía, ¿quién la levantaría? Una tarde cualquiera, después de una jornada agotadora, su hija le pidió un cuento antes de dormir. Ella dudó, estaba tan cansada, pero se sentó en la orilla de la cama y, por primera vez en años, en vez de inventar una historia, comenzó a contar la suya, sin adornos, con la voz rota. La niña escuchó atenta y al final solo dijo, «Mamá, yo te veo». Fue esa frase, tan simple y tan honda, la que rompió algo, no en el sentido de destrucción, sino de apertura, como si se hubiera abierto una ventana después de años de encierro. Esa noche lloró, lloró sin esconderse, lloró como una mujer, no como una madre perfecta, y en ese llanto se reencontró consigo misma. Desde entonces, no todo fue fácil, pero ya no caminaba sin rostro, ya no vivía fingiendo. Había descubierto que la ternura también podía ser suya, que merecía el descanso, el cuidado, el abrazo. Y aunque el mundo siguiera girando como siempre, dentro de ella algo había cambiado para siempre. Ella siempre llegaba al final del día con el cuerpo cansado y el corazón más cansado aún. No porque el mundo fuera injusto, sino porque todo lo daba sin dejar nada para sí misma. Se llamaba Serasaboba Clara, pero ya nadie la llamaba así. Era mamá, vecina, empleada, cuidadora, tantos nombres que la desdibujaban. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, alistaba los uniformes, organizaba la casa, respondía mensajes del trabajo y antes de que pudiera sentarse, ya era mediodía. Su almuerzo, muchas veces, era un café frío y una galleta a medias, pero lo que más dolía no era el cansancio físico, sino la soledad emocional. Nadie preguntaba cómo estaba ella. Todos la admiraban por ser fuerte, por salir adelante sola, pero nadie veía que por dentro se estaba apagando. Un día, Clara se miró al espejo. No se reconoció, no por las arrugas o las canas, sino porque había olvidado quién era cuando nadie dependía de ella. Había dejado de escucharse, y fue en ese silencio que algo dentro de ella empezó a susurrar. No fue un día especial, ni una fecha señalada. Solo era martes. Llovía. Clara había llegado tarde, con la ropa húmeda y el alma más empapada aún. Había tenido un día difícil en el trabajo. El cansancio la envolvía como una manta pesada. Al llegar a casa, se obligó a sonreír como siempre,
a preparar la cena, a revisar tareas, a fingir que todo estaba bien. Pero esa noche no pudo. Mientras cortaba unas verduras, sus manos temblaron. Sintió que algo se rompía por dentro. No hizo ruido. Solo dejó caer el cuchillo y se quedó allí, quieta. Entonces, su hijo, sin decir una palabra, se acercó. Tenía apenas 8 años, no entendía mucho del mundo, pero entendía el cansancio en los ojos de su madre. La abrazó. Simplemente la abrazó, sin pedir nada, sin decir nada. Y Clara, por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por debilidad, sino porque ese abrazo sin palabras la recordó de algo esencial, que también ella necesitaba ser sostenida. Días después, Clara fue a ese pequeño centro de meditación al que iba cuando sentía que ya no podía más. No buscaba respuestas, solo un poco de silencio. Allí, el maestro la recibió con una sonrisa serena, como quien ha visto muchas vidas pasar por el mismo cansancio. No preguntó mucho, solo la invitó a sentarse y le ofreció una taza de té caliente. Después de un rato, le dijo algo que ella no olvidaría jamás. ¿Sabes por qué el loto es sagrado para nosotros? Porque nace en el barro, no en jardines perfectos. En el barro, en lo oscuro, en lo que muchos evitarían tocar. Clara lo miró en silencio. El dolor que cargas no te hace menos, continuó él, te hace humana. Y como el loto, puedes florecer ahí mismo, en medio del caos, no después, no más tarde. Ahora, esa noche, Clara no volvió a casa con respuestas, pero sí con una semilla de aceptación. Y por primera vez pensó, tal vez no tengo que salir del dolor para empezar a sanar. Volver a sí misma no fue un acto dramático, no fue dejarlo todo e irse, no fue romper con su vida ni convertirse en alguien diferente. Fue algo más íntimo, más suave, como cerrar los ojos por un momento y recordar cómo era respirar sin prisa. Clara comenzó a regalarse pequeños espacios, un té a solas, sin distracciones, una caminata sin rumbo fijo, un cuaderno donde podía escribir lo que sentía sin miedo a ser juzgada. No dejó de ser madre, no dejó de cuidar, pero sí empezó a incluirse en sus cuidados, como si su corazón aprendiera a decir, yo también merezco. Hubo días en que volvió a caer, a sentirse culpable por descansar, por no estar disponible todo el tiempo, pero cada vez el recuerdo de aquel loto en el barro la traía de vuelta. Ser madre ya no significaba desaparecer. Ahora también era un camino de regreso, a su risa, a su cuerpo, a su luz. Era una niña de 8 años que había aprendido demasiado pronto que las lágrimas se esconden, que el miedo se disfraza con sonrisas y que el silencio es más seguro que las preguntas. Su madre, una mujer sola que intentaba mantenerse entera cada día, vivía en un vaivén entre el cansancio y el amor incondicional. Cada tarde, al volver del trabajo, la madre se sentaba en la orilla de la cama fingiendo que leía, mientras en realidad solo buscaba un rincón donde no romperse. La niña lo sabía. Sabía que su madre no dormía bien, que la comida a veces era poca, que el abrazo al despertar era su forma de seguir adelante, pero no decía nada. Solo dejaba, de vez en cuando, pequeñas notas en la almohada. Te quiero, mamá. Gracias por no rendirte. Hoy fui feliz porque me miraste. Un día, la madre llegó a casa con los ojos enrojecidos. Intentó sonreír, pero la sonrisa no le salió. Entonces la niña, con una tranquilidad casi sagrada, le llevó una taza de té y dijo, no tienes que ser fuerte hoy.
¿Ya lo fuiste ayer? En ese momento, la mujer se quebró, pero no como quien se rompe, sino como quien por fin se permite soltar. Lloraron juntas, rieron un poco después, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la madre durmió profundamente. No fue un final perfecto, pero fue un nuevo comienzo, uno en el que la niña entendió que también podía cuidar y que su ternura era medicina. Y la madre, por fin, supo que ser sostenida no la hacía débil, la hacía humana. Hay una voz dentro de ti que aún susurra culpa cada vez que decides descansar, cada vez que eliges silencio, cada vez que no respondes de inmediato. Una voz que dice que pensar en ti es egoísta, pero esa voz no es tuya, es un eco antiguo, heredado, impuesto, porque cuidar de ti no te hace menos madre, te hace humana, y una madre humana es una madre más real, más compasiva. Tú no le enseñas a tu hijo solo con palabras, sino también con gestos. ¿Qué aprende él cuando te ve desbordada, siempre al límite? ¿Y qué aprende cuando te ve sentarte, respirar, abrazarte? Cuidarte no es abandonar, es sembrar raíces más fuertes. Y aunque haya quienes no lo entiendan, tu corazón sabe que no se puede dar desde el vacío, que cada pausa tuya también es un acto de amor. A veces se nos olvida que antes de ser madre, fuimos hijas, hijas del tiempo, de una historia, de una tierra que también nos cuidó en silencio, y en medio de la rutina, del deber, del cansancio que parece no acabar, se diluye esa memoria esencial. Tú también mereces ser abrazada. No porque seas frágil, sino porque has llevado demasiado sin soltar. No porque estés rota, sino porque incluso el roble más firme necesita tierra suave para sostenerse. El Buda enseñó que todo ser viviente merece compasión, y eso empieza por una misma. No eres solo la que consuela, sino también la que puede ser consolada. Tal vez hoy puedas mirar al cielo, no para pedir fuerza, sino para recordar que eres parte de él. Una estrella antigua, caminando entre tareas y pañales, pero con la misma luz de siempre. Eres madre, sí, pero también eres hija del universo. A veces, no es el mundo el que nos grita, somos nosotras mismas, repitiendo sin descanso todo lo que falta, todo lo que duele, todo lo que tememos. Y en medio de ese ruido interno, olvidamos que existe un centro, un lugar silencioso, al que siempre podemos volver. No está lejos, no es un templo en la montaña, es tu propia respiración, ese vaivén suave que has sentido miles de veces, pero que quizás no has escuchado realmente desde hace mucho. Volver al centro no es escapar, es sentarte contigo misma en medio del caos y decirte, estoy aquí, sigo aquí. Cada inhalación es una mano que te sostiene, cada exhalación, una carga que se va. Y en ese espacio entre ambas aparece la compasión, no como una idea, sino como una caricia interior. No necesitas hacerlo perfecto, solo vuelve. Aunque sea un momento, aunque sea ahora, permítete sentir lo que has callado, lo que has sostenido sola, lo que aún te duele, no para quedarte en el dolor, sino para liberarlo. Y cuando llegue el momento, suéltalo como una hoja que cae en otoño, como una lágrima que no pide permiso, como un suspiro que abre espacio para respirar de nuevo. Permítete sentir y soltar. Si este susurro llegó hasta ti, tal vez era el momento. Si tocó algo en tu interior, compártelo.
como se comparte una taza de té caliente en una tarde de lluvia, como se deja encendida una luz para quien viene detrás. Este canal no es solo mío, es tuyo también, porque sanar se vuelve más profundo cuando no lo hacemos solas. Suscríbete si sientes que aquí podrías volver a ti misma.